Las hipotecas multidivisa son un producto muy complejo. ¿Por qué? Porque quedan indexadas. A ti te entregan una cantidad de euros y esos euros, a partir de ese momento, los indexan a una divisa. De tal manera que tú ya quedas expuesto al devenir de esa divisa. Me asesoraron que tenían un producto nuevo que era una hipoteca multidivisa, que con ella iba a poder pagar menos de lo que estaba pagando en ese momento. Vamos a Banco Valencia, tenemos una reunión con el director de oficina y nos comenta todas las ventajas del producto y nos dice que si cancelamos la hipoteca que teníamos en ese momento en euros, una hipoteca tradicional en Caja Madrid, la pasamos en yenes y además metemos un préstamo de un vehículo que teníamos, pues que vamos a pagar mucho menos. Prácticamente estamos hablando de menos de la mitad de lo que estamos pagando. En los años en que se comercializan las hipotecas multidivisa, las previsiones del comportamiento de esas divisas a las que quedaron indexados los préstamos multidivisa eran ya de pérdidas radicales del 30 y del 40% para los hipotecados. Me hablan del tema de las multidivisas, acudo a una entidad bancaria, me lo pone todo de color de rosa y además es que en un mes prácticamente estoy firmando. Nos explicaron que era una hipoteca que tenía unas ventajas impresionantes, básicamente que íbamos a pagar de cuota o que iba a pagar de cuota mucho menos que lo que estaba pagando con las dos hipotecas. Ellos lo que pensaban era, a mí me das un dinero, se traduce a divisas pero a efectos del pago de las cuotas. Otros que sí que sabían que la divisa también podía afectar al principal, lo que desconocían eran las previsiones que había de revalorización radical de esas divisas. Pregunté que qué riesgo tenía y él me dijo, bueno, el riesgo es que el yen suba, con lo que a lo mejor pagas un poquito más de letra al mes, 40 o 50 euros más, pero no te preocupes que si el yen sube, yo te lo voy a estar siguiendo y nos cambiamos de divisa, nos cambiamos a francos, con lo que la letra te vuelva a bajar. Y cuando el yen se vuelva a poner a tiro, te vuelves a pasar a yenes y vuelves a pagar menos letra. Nadie en su sano juicio habría suscrito una hipoteca multidivisa en 2006, en 2007 o en 2008, conociendo o si hubiese conocido las previsiones que los bancos sí que conocían. Y esa es la gran perversión, el desconocimiento de algo que era un comportamiento futuro del mercado que sí que era evidente para las entidades financieras. Me dijeron que no era un riesgo muy grande, es decir, que yo pedía una hipoteca de 180.000, en ningún momento me dijeron que yo en un momento dado de la hipoteca podía llegar a pagar deber 300.000 euros. Ellos me dijeron que no había ningún riesgo, es más, que si había algún riesgo ellos nos asesoraban, el banco nos asesoraba y ni el banco nos ha asesorado y ya vemos que el riesgo ha sido pues bestial. En aquel momento empecé a intentar absorber toda la información que encontraba por internet relativo a las divisas, buscar asesorías, buscar algo que me ayudara a contrarrestar el efecto que estábamos sufriendo, una pérdida económica bastante grande. Yo he tenido que recurrir, estuve un tiempo, aproximadamente un año, porque además con un asesor externo tenías que pagar el año por anticipado, con lo cual no te quedaba más remedio que estar con el año anticipado. Y me mandaba una serie de informes de 50, 60 folios, que cuando ibas por el folio 20 ya no sabías ni por dónde andaba. Si a mí un banco me ofrece unas condiciones más baratas que otro, tengo que entender que me las está ofreciendo porque me lo puede ofrecer. Y es legítimo que yo haya optado por la hipoteca multidivisa si era más barata. Cuando realmente, con este objetivo de ahorrarse menos cuota, se les ha ofrecido un producto que no son capaces de suscribirlo ni los expertos financieros más especuladores. Cuando hemos ido a reclamar al banco lo que nos estaba sucediendo, lo que estábamos pasando en nuestras casas, hasta los mismos empleados del banco desconocían cómo funcionaba su producto. El banco me ha tratado con un desprecio absoluto y con una absoluta indiferencia y una falta de buena fe continuada. Aquí lo que ha fallado
no es ya la ley de mercado de valores, la ley de condiciones generales de contratación, la ley de consumidores y usuarios. Aquí ha fallado la buena fe. Los bancos han incurrido en un dolo que se llama omisivo. Es decir, tener una información que tenían que haber compartido con aquellos que estaban en una posición de desequilibrio, que estaban en una posición de mayor debilidad. Entonces, la ley exige que quien esté en una posición de más conocimiento, cuando contrata con un pequeño, reequilibre las posiciones compartiendo la información. A todos les he hecho propuestas para llegar a un acuerdo y todos me han tratado de forma despectiva, diciendo que si dejaba de pagar mi letra, esa letra increíblemente impresionante, a nivel económico, el banco procedería para ejecutar mi hipoteca y me dejaría así en mi casa. Que hay entidades que pasan de tener 300 millones en el 2006 en hipotecas en yenes a 3.800 millones en apenas 24 meses después. Entonces, suscribir este volumen de productos en un momento en el que los mercados anticipan una revalorización radical de los yenes es una irresponsabilidad, además de una mala práctica. ¿Qué interés tienen ellos en luchar como están luchando este tipo de hipotecas? Claro, porque es que les va a hacer multimillonarios. Pretender hacer ver que esto ha sido un problema residual, que solo se vendió a unos pocos, pero que esos pocos sí que sabían, que eran personas con un perfil cualificado, que es lo que están intentando vender. Bueno, las hipotecas multidivisa es un problema distinto, los referentes, no es verdad. Las hipotecas multidivisa se han vendido a miles de ciudadanos sin estudios o con estudios superiores que nada tenían que ver con el sector financiero. Yo soy teleoperadora, no conozco nada del tema financiero. De hecho, yo fui al banco para que ellos me asesoraran qué era lo que podía hacer para poder pagar un poquito menos al mes. Y les han puesto en una situación de prácticamente riesgo social. Hay divorcios, hay enfermedades, hay enfermedades psiquiátricas. Finales del año 2015 resulta que tengo una enfermedad autoinmune, tengo espondiloartritis periférica y a partir de ahí pues tengo que estar tratado también de la enfermedad. Y psicológicamente pues eso es ver que te han estafado. Te haces una coraza, vives con ello, pero tienes que vivir con ello. Mi hija uno de los días su profesor nos dijo que cuando había preguntado palabras que empezaran por D, mi hija le había dicho desahucio. Hay niños que han perdido fases enteras de su educación porque sus padres no se han podido permitir unas clases extraescolares. Este daño social existe. Si mañana mi hija no puede hacer un máster porque yo no tengo dinero porque tengo que pagar esta hipoteca, ese tiempo no lo voy a recuperar. Y ante un daño social generalizado, lo que procede es una medida gubernamental genérica que solvente esta situación. No es un tema de que el gobierno pueda solucionar individualmente eso. Lo que pasa es que el gobierno sí trata a los bancos como afectados, porque les recupera con dinero de todos, y a los verdaderamente afectados no los está recuperando. Hay entidades que pasaron de tener 300 millones de euros en hipotecas multidivisa a 3.800 millones de euros en apenas 24 meses. Eso es una evidencia de que hay un problema social generalizado. Y eso merece una solución ejecutiva, no de un goteo de sufrimiento en tribunales por parte de los ciudadanos. Y llegado el momento yo tomé la decisión de que tenía que demandar al banco, lo vi absolutamente claro. Y que en ese proceso de demanda o lo perdía todo o lo ganaba todo. Afortunadamente la cosa ha ido bien y lo he ganado todo. Si tuviera que volverlo a repetir lo haría 1.000.000 de veces. Sí, me arrepiento de no haber denunciado antes, porque hubiese andado mucho, este camino que está empezando ahora ya lo tendría recorrido. Lo que ocurre es que, bueno, ya digo, falta de desconocimiento sobre todo y de garantía legal. El gobierno tendría que ponerle una solución a todos estos afectados de hipotecas multidivisa y una solución rápida, porque beneficiaría a la ciudadanía y beneficiaría también a la organización de justicia, que no se vería colapsada como le está pasando con las cláusulas suelo, con las preferentes, etc. Yo espero ganar porque es que creo que es que alguien con un poquito de sentido común que vea mi historia, que mi historia no es algo hay muchísima gente. Como son tan básicos los derechos que están siendo afectados por estos productos, eso nos da una llave para poder llegar muy lejos
para poder pasar a la Audiencia Provincial, al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, la esencialidad de los bienes jurídicos que están siendo afectados es lo que va a permitir que realmente el camino se pueda andar hasta el final. Y eso da esperanza de que en alguna de las instancias se acabará dando la razón de manera generalizada a estas personas. Si tú no peleas, te metes en una espiral de miedo que jamás serás capaz de superar realmente. Si no tomas la decisión de hacer algo, realmente te vas a pasar la vida pensando que tienes un problema y que nunca hiciste nada. A los bancos se les puede ganar, con mucha constancia y perseverancia. Por supuesto que es posible ganar a los bancos. De hecho, si todo el mundo decidiera demandar y hubiera muchísimas más demandas, haríamos muchísima más fuerza, pero no es que sea posible, es que yo tengo una sentencia del Provincial de Madrid en el que he ganado a la Caixa. Los bancos tienen miedo de que nos expresemos, tienen un miedo atroz de que nos unamos, tienen un miedo atroz de que hablemos. Por eso, sus políticas de comunicación están absolutamente basadas en intentar disuadirnos de que nos juntemos, en intentar disuadirnos de que hablemos, en intentar disuadirnos de que les demandemos. ¿Por qué? Saben que si nos unimos los afectados, lo tienen todo perdido realmente. Y esa es su política realmente. Divide y vencerás.